Hola a todos de nuevo. Después de haber visto en los vídeos anteriores, tanto en la oración simple como dentro de las oraciones compuestas, las coordinadas, hoy nos vamos a centrar ya en las oraciones o las proposiciones subordinadas. Bien, las subordinadas, como ya sabemos, son aquellos tipos de proposiciones que por sí solas no tienen entidad, no tienen sentido, dependen de una proposición principal para poderla completar y tener sentido en su conjunto. Dentro de las proposiciones subordinadas, vamos a ver que encontraremos una clasificación con tres grandes bloques, porque estas proposiciones funcionan en su conjunto como lo haría una sola palabra. Es decir, o van a funcionar como un sustantivo o como un adjetivo o como un adverbio. Y dependiendo de cuál sea la función de la proposición en su conjunto, es cuando vamos a ver la siguiente clasificación. Podemos encontrar en primer lugar las proposiciones subordinadas sustantivas. Como indica su nombre, cumplen la función de un sustantivo, es decir, sujeto, complemento directo, complemento de la preposición, atributo, aposición o complemento predicativo. Podemos poner un ejemplo, como podría ser: cada mañana desearía que me tocase la lotería. Bien, aquí tendríamos una oración en su conjunto con una proposición principal que sería cada mañana desearía y una subordinada sustantiva, en este caso con función de complemento directo. Sabemos que tiene esa función porque podríamos sustituirla por lo. Cada mañana lo desearía. ¿Cómo identificamos que una proposición subordinada es sustantiva? Es tan simple como cambiar esa proposición subordinada por un sintagma nominal. Vamos a utilizar, como hacíamos con el sujeto, el sintagma esa cosa. Cada mañana desearía esa cosa. Por tanto, esa cosa sería complemento directo, cada mañana la desearía y, en definitiva, aquello que hemos sustituido por esa cosa, vemos, ahí tendríamos esa función de complemento directo, será lo que funcione como tal. En segundo lugar, vamos a encontrar las proposiciones subordinadas adjetivas. Evidentemente cumplen la función de un adjetivo, y las funciones más habituales van a ser la de adyacente o complemento de nombre, la de atributo y la de aposición. Vemos como ejemplo: las mujeres que visten bien consiguen mejores empleos. Todo esto, que es una oración, tiene un sujeto que sería las mujeres que visten bien y dentro de ese sujeto la subordinada adjetiva con función de adyacente que visten bien. ¿Cómo sabemos que se trata de una proposición subordinada adjetiva? Si la cambiamos por un adjetivo, tiene que tener la misma función. Las mujeres elegantes, en lugar de las mujeres que visten bien, consiguen mejores empleos. La función de elegante, que es un adjetivo, sería adyacente, por tanto la función de la proposición que hemos sustituido por el adjetivo también será la de adyacente y por tanto su categoría será la de proposición subordinada adjetiva. Y en tercer lugar, vamos a encontrar las proposiciones subordinadas adverbiales, que van a cumplir la función de un adverbio. Y en nuestro caso, vamos a ver que esa función va a ser siempre la de complemento circunstancial. El problema que encontraremos con las adverbiales, y eso lo veremos en vídeos siguientes, es que no las vamos a poder analizar como un simple circunstancial, porque hay algunas de ellas que en realidad no se corresponden en cuanto a su función con un circunstancial de los que podríamos denominar típicos. No obstante, vamos a poner un ejemplo. Seremos más felices donde la brisa nos acaricie el rostro. Volveríamos a tener una oración y dentro de esa oración una proposición subordinada adverbial de lugar. ¿Cómo sabemos en este ejemplo en concreto que se trata de una subordinada adverbial de lugar? Pues porque podremos sustituirla por un adverbio de lugar. Por ejemplo, allí. Comenzamos entonces a analizar de una manera un poco más precisa el primero de los tipos de subordinadas que encontramos. En este caso son las subordinadas sustantivas.
Se trata de proposiciones que, como ya hemos dicho, cumplen la función de un sustantivo, es decir, sujeto, complemento directo, complemento de la preposición, atributo o aposición. Y es importante que para identificarlas, según hemos comentado, las sustituyamos por un sintagma nominal, como podría ser esa cosa, que ya sabemos nos va a funcionar para identificar el sujeto, pero también para identificar cualquier sintagma nominal o algo que tenga la misma función. Dentro de las subordinadas sustantivas vamos a encontrar tres tipos muy importantes. En primer lugar, aquellas que van introducidas por el nexo que. Ese que va a funcionar como un nexo y se analiza dentro de la subordinada. Eso sí, aislado del sujeto y del predicado. Tendremos, por tanto, dentro de la proposición subordinada, por un lado el nexo que, por otro lado el sujeto, por otro lado el predicado, como tres entidades independientes. Vamos a ver este primer ejemplo. Mi madre me dijo que viviese con la esperanza de que ella volvería. Si nos fijamos, nos encontramos con tres formas verbales. Dijo, viviese, volvería. Es decir, habrá tres proposiciones. Como mínimo, una será principal y el resto subordinadas. Según hemos dicho antes, vamos a cambiar las proposiciones subordinadas. Mi madre me dijo esa cosa. ¿Qué implica? Pues que aquello que está sustituido por esa cosa, es decir, que viviese con la esperanza de que ella volvería, es algo que funciona como un sintagma nominal. Pero vamos a ver que no es el único. Mi madre me dijo que viviese con la esperanza de esa cosa. Es decir, tenemos otra proposición subordinada, puesto que la estamos pudiendo sustituir por ese sintagma nominal, y que se iniciará en el que aparece al final de la oración, que ella volvería. Si ahora analizamos la oración en su conjunto, vemos que se trata de una oración compleja, con un sujeto, mi madre, y el resto que sería predicado. En el sujeto, su determinante y su núcleo, y en el predicado, el me, que sería un sintagma nominal, no lo he puesto simplemente porque no me cabe, como complemento indirecto. Dijo sería el núcleo de ese predicado, y vemos que a continuación ya nos aparece la primera proposición subordinada. Mi madre me dijo esa cosa. Me lo dijo. Esa proposición subordinada funciona, por tanto, como complemento directo. Bien, tendríamos el núcleo de ese complemento indirecto previo, me, y ya iniciamos el análisis de la subordinada sustantiva. El nexo independiente de sujeto y de predicado es que, y luego tendríamos el predicado, puesto que el sujeto sería yo, o bien él. Mi madre me dijo que yo viviese con la esperanza, o que él, ella, viviese con la esperanza. Analizando este predicado, viviese sería el núcleo con esa esperanza circunstancial, el núcleo del sintagma preposicional con el resto complemento de la preposición, con el determinante, el núcleo nominal y otro sintagma preposicional. En este caso, puesto que depende del núcleo de un sintagma nominal, será complemento del nombre. Y dentro de él tendremos el núcleo y ahora de nuevo otra subordinada sustantiva. Recordemos lo que hemos visto al principio. Mi madre me dijo que viviese con la esperanza de esa cosa. Pues bien, aquí tenemos otra subordinada sustantiva, dentro de la cual, que sería el nexo introductor, ella el sujeto y volvería el predicado. Avanzando con el segundo bloque dentro de las subordinadas sustantivas, vamos a encontrar las que llevan el verbo en infinitivo. El primer dato importante es que no llevan nexo introductor. Es la propia forma no personal, es el propio infinitivo el que está indicando que se trata de una proposición subordinada. Otra característica común es que no suele llevar sujeto. Y eso se debe a que el sujeto del infinitivo y el sujeto del verbo principal suelen ser el mismo y por tanto no lo repetimos. Eso es lo habitual. No obstante, podría en alguna ocasión aparecer un infinitivo o una subordinada de infinitivo con sujeto propio. Pero en tal caso lo normal es que aparezca detrás del infinitivo y no delante.
Veremos un ejemplo de ello un poquito más adelante. Ejemplo de oración que tenga proposiciones subordinadas de infinitivo. Vivir con miedo implica esperar un peligro en cualquier momento. Podemos ver que tenemos un verbo en forma personal, implica, y tenemos dos formas verbales en infinitivo, vivir y esperar. Si solo hay un verbo en forma personal, es evidente que va a ser el verbo de la proposición principal. El resto serán subordinadas. Vamos a identificar qué tipo de subordinadas. Cambiando por ese sintagma nominal que hemos citado, vivir con miedo implica esperar un peligro en cualquier momento. Vivir con miedo implica esa cosa. Ya sabemos que lo sustituido por esa cosa es una subordinada sustantiva. Pero vemos que tampoco hay una única subordinada sustantiva. Si volvemos a la oración inicial, vivir con miedo implica esperar un peligro en cualquier momento. Esa cosa, es decir, vivir con miedo, implica esperar un peligro en cualquier momento. Eso está indicando que esa cosa sustituye a una subordinada sustantiva. Si ahora ya hacemos el análisis, vemos que encontramos una oración compuesta con una proposición subordinada que cumple la función de sujeto. Recordemos, esa cosa implica esperar un peligro. Esas cosas implican esperar un peligro. Hemos cambiado el verbo de número y ha tenido que cambiar esa cosa. Por tanto, es el sujeto de la oración. Bien, dentro de esta subordinada del sujeto, veremos que hay un infinitivo, como veremos también que aparece en la subordinada posterior. Bien, una vez que ya hemos puesto sujeto y predicado, analizamos la subordinada inicial. Todo ello sería predicado. Recordemos que las subordinadas de infinitivo no suelen llevar sujeto, con el núcleo del predicado, que sería el infinitivo, y un sintagma preposicional como circunstancial, en este caso, de modo. Si vamos al predicado, tendríamos el núcleo, el verbo principal, que es implica. Y según hemos visto antes, vivir con miedo implica esa cosa. Por tanto, esperar un peligro en cualquier momento, que es lo que hemos sustituido por esa cosa, será una subordinada sustantiva. Lo que nos quedaría a continuación es indicar cuál es su función. Y vemos que es un complemento directo porque podríamos cambiarlo por lo. Vivir con miedo lo implica. Si analizamos ahora la subordinada sustantiva, veremos que todo es predicado. Con su núcleo, que sería el infinitivo, vemos que ninguna de las dos proposiciones lleva un nexo introductor. Y ya dentro de ese predicado, dependiendo del núcleo esperar, tendremos un complemento directo y un sintagma preposicional como circunstancial de tiempo. Terminamos el análisis completo de la oración. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo el infinitivo sí puede llevar un sujeto propio, pero debe ir detrás. Vivir nosotros con miedo implica esperar un peligro en cualquier momento. Vemos que dentro de esta oración tendríamos la subordinada sustantiva de sujeto que hemos analizado arriba, pero en ella tendríamos el predicado vivir con miedo, igual que en la oración previa, pero nosotros sería el sujeto de vivir. Si lo pusiéramos delante del infinitivo, parecería que estábamos hablando como los indios de las películas. Nosotros vivir con miedo. No es habitual, por tanto, que aparezca un sujeto de un infinitivo, pero en realidad si lo hace, y es muy esporádico, va a aparecer pospuesto al infinitivo. Otro dato importante respecto a estas subordinadas. Hay que recordar que cuando el infinitivo lleva complementos es cuando crea o forma una subordinada sustantiva. Pero si ese infinitivo no lleva ningún complemento, sino que va aislado, encontraremos que hay que analizarlo como un sintagma nominal sin ningún otro tipo de marca de subordinación. Si vemos la misma oración que hemos citado arriba, ahora en lugar de decir vivir con miedo, decimos solo vivir. Este vivir ya no lleva ningún tipo de complemento, como podía ser el circunstancial de modo con miedo que hemos visto en el ejemplo de arriba. Vivir implica esperar un peligro en cualquier momento.
Será un sintagma nominal, puesto que el infinitivo es un sustantivo verbal, y funcionará como sujeto. Vamos por último con el tercer bloque, el más complejo, dentro de las subordinadas sustantivas, que son las interrogativas indirectas. Bien, se trata de proposiciones que plantean una pregunta o una duda, pero la hacen depender de un verbo principal y por tanto no llevan signos de interrogación. Si los llevasen serían proposiciones principales. Vamos a ver que hay dos tipos de interrogativas indirectas. Por un lado, las totales. Son aquellas en las que la pregunta no afecta a un elemento de la oración, sino a la oración en su conjunto. Y lo más significativo es que la respuesta tiene que ser o sí o no. Van introducidas por el nexo introductor sí. Debemos aquí tener cuidado porque el nexo sí, como veremos más adelante, es el nexo típico también de las subordinadas adverbiales condicionales. ¿Cómo las podemos identificar? Simplemente viendo cuál es la función de la oración introducida por sí. Si podemos cambiar la oración introducida por sí por el sintagma esa cosa, es que se tratará de una subordinada sustantiva. Si no podemos, se tratará de una condicional. Como es habitual, en las oraciones interrogativas indirectas, las funciones típicas serán las de complemento directo y complemento de la preposición. Y digo típicas o habituales, como aparece en pantalla, porque en ocasiones podríamos encontrar que también son sujeto. Cuando una oración se haya transformado a pasiva, sabemos que el complemento directo podría ser, o se transformaría, perdón, en el sujeto de la pasiva. Pero lo cierto es que lo más habitual es que cumplan estas dos funciones. Bien, empezamos con ello. Le pregunté si estaba cansada. Lo primero, para identificarla y diferenciarla de la condicional, hemos dicho que hay que cambiarlo por el sintagma esa cosa. Le pregunté esa cosa. Tiene sentido, quiere decir que se trata de una subordinada sustantiva y no de una condicional. En el análisis no tendríamos en un principio mayor problema. Todo predicado, el sujeto sería yo, con el sintagma nominal complemento indirecto. De nuevo no he puesto el sintagma nominal por una cuestión de espacio. El núcleo pregunté y la subordinada sustantiva que funciona, en este caso, como complemento directo. Le pregunté esa cosa, se la pregunté. O bien se lo pregunté. Lo podemos cambiar y por tanto será complemento directo. Encontraremos el nexo en sí, aislado como siempre con los nexos del sujeto y del predicado, y luego el predicado, puesto que el sujeto sería ella, con su núcleo, su sintagma adjetivo atributo y el núcleo del mismo. Vamos a ver una oración con una función diferente. Volvemos a tratar de identificar la subordinada. Tengo dudas de si vendrá pronto. Tengo dudas de esa cosa. Por tanto, si vendrá pronto, funciona como un sustantivo, será una subordinada sustantiva. Luego tendremos que ver cuál es la función que cumple. Encontramos la oración, todo predicado, el sujeto soy yo, con su núcleo y su complemento directo bajo la forma de un sintagma nominal. Tengo dudas de si vendrá pronto, las tengo. En ese sintagma nominal, duda será el núcleo y tendremos un sintagma preposicional como complemento del nombre, ya que el núcleo del sintagma es un nombre. Al tratarse de un sintagma preposicional, tendremos la preposición de como núcleo y una subordinada sustantiva que en este caso funciona como complemento de la preposición de. Y si la analizamos, volvemos a encontrar ese nexo, sí, y después el predicado que tendría como sujeto, él o ella, donde ya encontraremos el núcleo y el sintagma adverbial como circunstancial de tiempo. Importante entonces, para poder identificar la oración,
cambiarla por esa cosa, de esa manera sabemos que se trata de una sustantiva y a partir de ahí ver cuál es la función que cumple. El segundo tipo de las interrogativas indirectas son las parciales. En este caso, veremos que la pregunta no afecta a la oración en su conjunto, por tanto no se va a responder con sí o no, sino que pregunta acerca de un único elemento de la oración, acerca del sujeto, del indirecto, del circunstancial. Lo más importante es que las palabras que introducen estas subordinadas no son nexos, o al menos no los debemos analizar como nexos, porque siempre van a cumplir una función dentro de esa proposición subordinada. Esto es muy importante. Podríamos analizar un elemento introductor como nexo, pero también indicar cuál es la función que está cumpliendo. No podemos poner nexo y nada más. Para poder identificar que se trata de una interrogativa indirecta, diremos que las palabras que las introducen van a ser palabras interrogativas y por tanto siempre llevarán tilde. Es importante identificar estas palabras porque cuando no llevaran tilde estaríamos hablando de pronombres o adverbios relativos y por tanto hablaríamos de oraciones de otro tipo, en este caso de adjetivas. Por lo cual recordemos, el elemento introductor siempre cumple una función y además llevará tilde. ¿Qué tipo de palabras podemos encontrar? Pues pronombres interrogativos como qué, quién o cuál, determinantes interrogativos, es decir, el mismo pronombre que hemos visto justo encima, pero acompañando a un sustantivo, o adverbios del tipo dónde, cómo, cuándo, por qué y otros que podrían aparecer. Al igual que hemos visto en las oraciones anteriores, las funciones más habituales van a ser del mismo modo las de complemento directo o complemento de la preposición. Volvemos a la ejemplificación. No supe a qué chico había herido. No tenemos claro si se trata de una subordinada sustantiva o no. Hagamos lo que tenemos que hacer. No supe esa cosa. Lo que está sustituido por esa cosa es una subordinada sustantiva. Por tanto, a qué chico había herido será la subordinada. Si lo analizamos, todo predicado, sujeto yo no supe, con el modificador negativo no, el núcleo y ahora la subordinada sustantiva de complemento directo. Sabemos que es directo porque lo podemos sustituir por lo. No lo supe. Analizamos el interior de la subordinada y vemos que tenemos un predicado con su complemento directo y su núcleo. Había herido a qué chico, lo había herido, complemento directo. Y dentro de ese sintagma preposicional, la A será el núcleo preposicional y qué chico el sintagma nominal complemento de la preposición. Ahora es cuando vemos que el qué no es un nexo, sino que es el determinante del sustantivo chico. Si vemos otro ejemplo diferente, quéjate de cómo te bajaron la nota. Volvemos a ver un elemento que lleva tilde, lo cual nos tiene que hacernos poner en alerta para identificar esa subordinada como una sustantiva. No obstante, si tenemos alguna duda, quéjate de esa cosa. Ya tenemos identificada la subordinada sustantiva a partir de esa sustitución. Si ya comenzamos con el análisis, tendríamos la oración con su predicado, el núcleo del predicado, el verbo pronominal quejarse, y te quejas de algo, por lo cual es un complemento de régimen, sintagma con preposición, como es obligatorio en este tipo de función. A partir de aquí tendríamos el núcleo preposicional de y la subordinada sustantiva que funciona como complemento de esa preposición. Quéjate de esa cosa, quéjate de cómo te bajaron la nota. Viene en esta subordinada sustantiva, veremos que todo es predicado, puesto que el sujeto sería ellos o ellas, y dentro de ese predicado, cómo es un sintagma adverbial, de nuevo no lo pongo porque no cabe, te bajaron la nota, con te como complemento indirecto, bajaron núcleo y la nota como complemento directo.
luego ya indicando los respectivos núcleos de cada uno de los sintagmas. ¿Cómo te bajaron la nota? Ahí hemos encontrado un adverbio, un sintagma adverbial, de modo que está dependiendo del verbo bajar. Por tanto, no lo analizamos como un simple nexo, sino que tenemos que poner cuál es la función que cumple dentro de esa subordinada. Es cierto que a veces vamos a tener dificultades acerca de identificar cuál es la función que cumple ese elemento interrogativo. Vamos a intentar dar alguna pauta de cómo poder solucionar ese problema. Cuando tenemos dudas sobre la función del interrogativo, aislamos la pregunta y la respondemos con todas las palabras. Después analizamos cuál ha sido la respuesta que hemos dado. Y la función que le hayamos dado a esa respuesta será la que tenga el elemento interrogativo. Vamos a ejemplificarlo con la oración que tenemos a la izquierda. No supe a qué chico había herido. Si tenemos la dificultad a la hora de identificar la función de este qué, aislamos la pregunta y la respondemos con todas las palabras. La pregunta que se plantea es ¿a qué chico había herido? La acabamos de aislar. Ahora respondámosla. A ese chico había herido. En este caso no nos queda demasiado bien porque la posición natural de ese sintagma preposicional sería la última posición. Habría herido a ese chico. Si ahora analizamos a ese chico, diríamos lo había herido. Por tanto, la función de este lo será complemento directo. Si la función de este lo es complemento directo, veremos que el sintagma preposicional al que está sustituyendo, a qué chico, será complemento directo. Y ya dentro de él nos encontraremos con el qué.